partiendo con la presentación, les voy a hablar de Relecraft, un modpack del Minecraft que añade muchísimas cosas y acá lo que voy a hacer va a ser básicamente mostrarles la caja del puzzle y con el objetivo idealmente de incentivarlos a jugar. Entonces, bueno, no encontré unas imágenes en mejor calidad, pero sí encontré unas imágenes en peor calidad. Así que ya, ahí estamos. Entonces, este modpack lo que agrega al juego es principalmente cuestiones que lo hacen similar a la vida real, como lo pueden ser el tema de la temperatura, hipotermia, hipertermia, el tema del agua, estaciones. Ya no se pueden demoler los árboles a puñetazos, sino que hay que conseguir herramientas aún más básicas que las herramientas básicas, que son las de madera, para poder conseguirlo. La vida está alocada en eso en inglés, perdón, en las distintas partes del cuerpo, que en este caso, al perder toda la vida de una parte del cuerpo, recibimos un efecto negativo, a menos que sea de la cabeza o del cuerpo, donde directamente nos morimos. Y bueno, también mete un montón de cuestiones estéticas, pero lo más esencial que logró hacer este juego mediante cierto elemento es romper la barrera entre lo real y la ficción, añadiendo algo que ningún juego ha logrado hacer correctamente y que eso es lo que le da el factor de que parezca tanto a la vida real. Y esos son los dragones. Entonces, bueno, pasando a cuestiones que añade el juego, añade muchas dungeons, sitios de combate, que se convierten en objetivos en sí mismos a los que apuntar. Y lo que hace principalmente este modpack es cambiar completamente la progresión que nosotros tenemos en el juego. En el Minecraft normal, lo que sucede generalmente es que conseguimos las cuestiones de madera, de piedra, hierro, diamante y luego así hasta netherite. Y vamos luego consiguiendo cuestiones al lado. La progresión es bastante simple. Pero acá se complejiza un poco. Este modpack algo que hace es limitarte muchas veces para que tengas que ir pasando por ciertas vías que hacen el juego mucho, 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 mucho más divertido. Y el sistema como de recompensa al jugador por enfrentarse a ciertos desafíos se vuelve mucho más gratificante, lo que ha logrado adquirir una enorme fanbase que es muy apasionada por este juego. Entonces, bueno, explicándole más o menos cómo funciona la progresión del juego, como pueden, como pueden ver arriba a la izquierda, nuestras skills están limitadas por los niveles. Para subir estos niveles necesitamos conseguir experiencia. ¿Y qué es lo que nos limitan? Es el uso de herramientas o armaduras, etc. Por ejemplo, para usar las herramientas, armas o armaduras de hierro necesitamos tener 8 niveles en el nivel respectivo. Para usar cuestiones de diamante 16 y así. Otras cuestiones que añades son habilidades y bueno, el progreso en general, si bien es cierto, cambia muchísimo, igual sigue siendo intuitivo, que como dije antes, el Minecraft tiene esa línea simple. Bueno, en el RLCraft podemos tomar una línea similar, pero le añadimos todos los otros nuevos aspectos que tiene. Entonces, bueno, como dije al inicio de la presentación, acá la idea es darle la caja del puzzle. ¿Y cómo voy a hacer eso? Por medio de contarles las fases más o menos que tiene el juego, que tiene cada mundo. Y eso se divide en tres. Tal y como las partidas del LOL, tenemos el early, el mid y el late game. Entonces, partiendo con el early. El early es una de mis fases favoritas, porque es de verdad muy, 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 muy entretenido y el principal elemento que diría que tiene el early es la exploración. Explorar, descubrir, anotando dónde está cada cuestión, ir consiguiendo los recursos, pero también es un momento en el cual eres extremadamente vulnerable. Tipo, literalmente desde el momento en que apareces, tienes un alto riesgo de morir. ¿Por qué? Porque este juego no... este modpack lo que hace con los spawns es que está literalmente tan randomizado que podéis hasta llegar a spawnear en el fondo del agua. Y
si bien es cierto, ya puede ser frustrante a veces morirse por eso, hace que tengas el peligro tan cerca desde que comienzas que la cautela que se toma es mucho mayor y por ende la recompensa a la hora de ir progresando es aún mayor. Entonces, normalmente los objetivos que vamos a tener en el early game es, como dije antes, explorar, buscar estructuras como pueden ser aldeas, ciudades, dungeons, campamentos que tengan objetos para poder ir progresando, para poder ir consiguiendo cosas e ir avanzando la línea, en la línea del juego y conseguir experiencia. Experiencia para subir las habilidades que antes mencionaba e ir aumentando esos límites que tenemos para jugar. Y bueno, otros objetivos comunes es buscar waystones, que son tótems con los cuales te puedes teletransportar. Muy conveniente, es uno de los mejores elementos que tiene el juego, de hecho, en cuanto a comodidad. Y bueno, conseguir monturas, conseguir más vida, conseguir companions y algunos otros elementos que puedan ayudar a hacer más fácil la tarea, como pueden ser los anillos u otros elementos que te dan más estadísticas. Luego pasamos al mid-game. El mid-game está principalmente centrado en las dungeons. Más o menos se podría decir que el mid-game comienza cuando uno está full hierro, más o menos, porque ahí ya tienes un buen bagaje de... Tienes una buena cantidad de herramientas, una buena cantidad de recursos para poder ir armándote más fuertemente y poder adentrarte en las dungeons. Esta parte diría yo que es la más caótica. También está, el mid-game es una también de mis etapas favoritas. ¿Y por qué es tan caótica? Porque al momento de llegar al mid-game casi siempre tienes distintos recursos a los de cada partida que juegas, cada partida que se hace. Y, por ejemplo, los recursos pueden llegar a ser puestos mucho más en defensa, mucho más en ataque, o directamente se pueden tomar estrategias completamente alternativas, como lo son las pociones de invisibilidad, donde literalmente te metes a una dungeon sin nada de armadura y tratas de agarrar todos los cofres sin que te detecten. Entonces, es una fase muy entretenida porque tal y como en el early game, eres muy vulnerable, cualquier cosa te puede matar. Entonces tienes que estar con esa cautela constantemente. Y dentro de las dungeons son momentos bien adrenalínicos, bien entretenidos también, y que son muy gratificantes también a la hora de jugar. Entonces, acá los principales peligros que uno se puede encontrar en general son los Infernal y los Blight Mobs, que son estos que tienen como un fueguito o que tienen partículas. Y esos en el mid-game no son una amenaza que directamente te one-shotean como en el early, pero son sí como un límite a lo que puedes lograr dentro en el inicio del mid-game, porque luego ya a medida que vas avanzando y acercándote al late game, ya te puedes empezar a enfrentar a estos enemigos. Y bueno, lo principal que se va a estar consiguiendo es loot, un montón de loot, que en las dungeons en general hay caleta de cuestiones. Y también objetivos comunes del mid-game son conseguirse una montura voladora, porque hay caleta de mobs que se pueden o sea, domesticar, entre comillas, amigar, y que puedes vincular. Entonces, si ellos mueren, después los puedes revivir y así con todo esto. Entonces, bueno, como dije, esta también es una de mis fases favoritas. Principalmente es pelearse en las dungeons. Y cuando termina es cuando, bueno, nuevamente hay harto debate en cuándo empieza, cuándo termina cada fase. Pero un estándar relativamente común es cuando matas a tu primer dragón. Y ahí justamente es cuando comienza el late game. Que el late game es una fase que a diferencia de las otras, acá ya estás más asegurado. Estás como, has cementado tu posición, bueno, no sé si existe esa palabra, has asegurado tu posición dentro de la pirámide de poder del juego. Es decir, ya los dragones no se vuelven una amenaza incombatible, sino que ya son directamente rivales tuyos. Eh, y si bien es cierto, no tienes
esa amenaza constante como en el early, como en el mid game, todavía hay muchos desafíos por hacerlo. Y acá, en esta fase es donde ya, bueno, cuando se juega en solitario, pero también en multijugador, es que ya se ha construido una historia del mundo, como que se va construyendo un lore, que es algo que se ha hablado bastante, incluso en el Minecraft normal, pero en el RLCraft esto juega un factor muchísimo más importante, que es toda la historia de la aventura que se ha ido armando. Porque el mismo juego tiene una narrativa que dependiendo de dónde spawnes, de los recursos que vayas consiguiendo y las metas que te vayas proponiendo, es que vas armando esa propia historia y puedes, en el late game, bueno, también en el mid game, puedes plantarla concretamente con estructuras, con museos, cementerios, entre otro tipo de cosas, y le dan mucha más vida al mundo. Y bueno, por otro lado, ya viendo los factores distintivos acá, los objetivos del late game suelen ser maxearse, porque acá ya estamos al final del juego, estamos al momento en donde estamos por llegar al tope. Y a la hora de maxearse hay distintas opciones que son igualmente buenas y ahí depende de cada estilo de jugador a lo que se llega. Ahí tenemos el ejemplo de las armaduras, que tenemos dos que son las mejores, la armadura de Golem y la armadura de plata. La de Golem es mucho más resistente, tiene efectos como protección y otro que cuando te pegan o sea, expulsas a los... no sé cómo se dice esa palabra en español, ya, pero salen volando cuando te pegan. Mientras que la de plata te da una invulnerabilidad a los efectos negativos, como lo pueden ser el veneno, miedo, ceguera, etc. Ambas igual de buenas. Y luego tenemos las distintas armas a melee o a rango, que en general mi preferencia personal son los nunchucks de hielo, pero también tenés las armas de las sentient weapons, que son de parásitos de otra dimensión. Y bueno, en general, acá es maxearse, uno elige los encantamientos, porque también hay varias rutas de encantamientos, y va empezando a armarse como la armadura definitiva. Y también, como dije antes, quedan rivales. Y acá es, durante esta etapa, bueno, también hay algunos desquiciados que lo hacen en el mid game y algunos incluso en el early, pero la mayoría de las personas normales lo hacemos en el late game, que son los jefes. Tenemos a tres jefes, cada uno temático de su propia dimensión, a los cuales hacerles frente. Son los tres muy difíciles, incluso, o sea, son difíciles si es, incluso teniendo el equipo maxeado, pero si una vez les empiezas a entender, también son muy entretenidos de jugar. Entonces, con esto más o menos es que termina la fase como más lineal del juego. Entonces, y se llega al endgame, que bueno, ahí luego quedan muchas cuestiones para hacer, lootear, construir, entre varias otras cosas. El juego es realmente muy divertido, es muy emocionante, como he dicho durante toda la presentación, hay un sentimiento de gratificación, de recompensa muy bueno, muy bacán. Y a la hora de jugarlo con múltiples personas también se da lo mismo que hablaba antes del lore. Se arma como cada mundo, cada partida que se inicia, va teniendo su propia narrativa. Y es una cuestión muy, muy, muy interesante de hacer, de revisar. Y que sería muy bacán. Así que, de verdad, de verdad, de verdad, juguemos RLCraft a partir del próximo domingo. Eso, muchas gracias por escuchar la presentación y nos vemos la próxima semana en este mismo canal a la misma hora. Muchas gracias, Nel. Me gustaría comenzar como esta parte como post. Esta pregunta.
Tachuela, te Metro caíste policía. como el hoyo. Concha tu madre. Tu madre. A ver. No sé qué está más saturado el Se me sonido olvidó del los metal. ¡Ay, efectos de vuelta, sonido. chuela, weón! Ganamos, cabros. Ah, profe, oh, no Ganamos. volvió. Ya, a Ganamos. ver, ¿se me escucha? Sí, ahí sí. Sí, sí, Yo sí, te sí, sí, Ya, se escucho. hola. escucha. Lo siento, Escucho lo hermoso. siento. Eh, Ah, me aniquilaron. Ya, lo primero, ¿desde qué versión está este mod de Minecraft y hasta qué versión está? está en la Esa, 1.12.2 y la versión del juego disponible ahora en Aternos es la 2.9.3. La 2.10 está en desarrollo, pero es mucho más estable y mejor la 2.9.3. ya, me lo imaginé. Tengo otra pregunta. O sea, no explicaste todo respecto como a todas como estas cualidades que tiene en sí el propio mod, como el tema del escalado, etcétera. Y me genera esta siguiente curiosidad, si es que crees que hay algo más que se pudiera mejorar o implementar para que pueda ser incluso rejugable o que a ti te pudiera como personalmente interesar que agregasen, así como imaginando que te pudieses como contactar con los modders y decirles esto es lo que quiero que hagan y lo hacen. Mira, esto ya es puramente personal, pero a mí me encantan los mods que le dan más vida a los aldeanos. Entonces, el gran cambio que le añadiría a RLCraft es darle más personalización a los mismos aldeanos, que no sean la típica, no para esclavizarlos, para que tengan vida, efectivamente para no esclavizarlos, porque como tienen identidad ya no es tan humano esclavizar, o sea, es distinto esclavizar una persona sin personalidad versus alguien una persona alternativa, no, mentira. O sea que prefiere esclavizar con dificultad. Ay, ya. No sé. ¿Qué otra pregunta más? Creo que por mi parte me gustó mucho tu presentación. Explicaste muy bien tanto la relación de las fases. En realidad me estaba esperando un poco como este tipo de presentación y me gustó que lo pudieras explicar como a partir de las propias fases y todo eso. Me gustaría que tus compañeros pudieran comentar respecto a lo que fue la presentación, si es que tienen alguna pregunta, comentario o no sé, alguna corrección que quieran hacerle, si es que saben igual al respecto sobre el RL Craft. No yo un comentario, Ah, no, pero que pero le dé el comentario. ya sé, en un principio yo pensaba que al final el Nylon iba a hacer su presentación de cómo speedrunear alguno de sus juegos. No sé, yo esperaba de verdad una speedrun del Celeste, porque igual me gusta el Celeste, pero bueno, igual si es que él decide hacer la presentación del RL Craft, está bien, no lo juzgo. Si es que hay una siguiente instancia, me gustaría que hiciera alguna presentación sobre cómo speedrunear algún juego de los suyos. De hecho, sí lo voy a hacer. Tengo Me pensado parece. hacerlo, pero todavía Yo no sé tengo el cuál es. nivel para hacer una guía. Entonces, Ya, pero con lo que se puede. Además que tenía algo más de nivel que todos nosotros, así que todo sirve. Eso. ya, Oye, dale. Naila, una Oye, duda respecto al... Bueno, disculpa los informalismos, pero Nylon, consulta. ¿El RL Craft requiere como un computador relativamente decente o más o menos ni si tanto. cualquier cosa? Con Ni lo tanto, dice. ideal está en. Tiene como 160 y algo, ciento cincuenta Ay, bueno. y seis creo. No, Porque por ahí. tampoco. Pero, no, pero escúchame, Ya, porque hay mods o sea, hay modpacks que tienen 50 y tantos y van mucho peor que el RLCraft. El RLCraft está muy bien optimizado, por ende, con 8 gigas de RAM basta. Y procesador tampoco se necesita tan bueno. Eh, ya. muy Eso, poquitos. A mí me eso no. gustaría hacer una consulta, ya Sí. que, eh, ya que tu presentación fue sobre recomendar este juego a los usuarios que lo prueben. Yo soy un usuario, bueno, mi pregunta es si tú le recomendarías a alguien
novato o no muy experimentado en el Minecraft, ya que yo soy una persona que no es muy buena en el Minecraft y que le cuesta mucho como avanzar, porque he probado el RLCraft, sin embargo, aparezco y me matan, Básicamente me skill matan issue. todo el rato. Entonces, Ya, claro, mira, tengo una si muy buena recomiendo. respuesta a esto. El RL Craft no es un juego tan de habilidad como lo puede parecer. Es mucho más difícil que el Minecraft, sí. Pero la esencia de ser bueno en RL Craft no radica en ser bueno en Minecraft, en PvP o en todas las cuestiones así. Radica en saber el juego. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que uno no construye, uno no va en una escalera en el RL Craft, no. Sino que, a ver, para explicarlo y ilustrarlo mejor, en los juegos generalmente uno va construyendo sobre una base y luego sobre esa base que se tiene se construye una mejor habilidad. En el RL Craft está todo repartido por el suelo, entonces tú vas recogiendo esos pequeños pedacitos de conocimiento y los vas juntando y eso, dependiendo de cuántos pedacitos tienes, qué tan bien te va a ir. Por ejemplo, hay una cuestión que se me olvidó decir en la presentación y que lo iba a decir de hecho justo después de las preguntas, es que es esto mismo, que hay muchísimas cuestiones que no he dicho, como por ejemplo eh, las, el tema de la comida, de cómo la comida está súper OP en el juego porque tienes muchísimos efectos que te puede dar el comer durante un combate o, por ejemplo, el tema de qué encantamientos te dan muchísimas mejores chances de derrotar cuestiones incluso con habilidad nula. En los combates, o sea, los únicos con los que necesitáis un poco de habilidad, así como en el juego, serían contra los jefes. Y en Lost Cities, que es una parte opcional para partir y que está ya cuando en Endgame, o sea, cuando ya estás maxeado prácticamente. Entonces, es puro conocimiento, experiencia, eh, y literalmente hay como 1000 y algo consejos que se pueden dar y cada uno de esos hace mucho mejor. Por ejemplo, hay un arma que se llama el Pike que tiene doble, o sea, que tiene +2 de rango y si tú usas ese puedes lootear los cofres a la cima de las torres de batalla sin tener que enfrentarte a la torre de batalla. O por ejemplo está el grappling hook, que es una cuestión que se hace con con un pico de hierro y una cuerda, que, que con los cuales puedes moverte a la cima también de las torres de batalla o de cualquier daño que esté en el aire o en vertical y esquivarte un montón de batallas. Entonces, nuevamente, no es un tema de en el aire, no es un tema tanto de el juego más que ser de habilidades de conocimiento. Aunque obviamente si tú eres alguien que es bueno o si eres alguien que le gusta eh, testear sus límites, sí, el juego ofrece muchísimo. Y ahí están los desquiciados que se enfrentan a los jefes con equipamiento de early game. Pero, pero eso. Así que es para Eh, todo tipo de jugadores. sí, muchas gracias por la respuesta. Además de que, claro, yo al momento de jugar conocía poco y nada. Si recomiendas algún tutorial, alguna guía para De hecho, hay uno muy poder bueno empezar. que es de la misma versión de la que hablaba, que está hecho por un tipo que tiene muchos de los consejos que, de hecho, te acabo Oye, de decir. ¿puedo interrumpirlo? Sí, ¿Por qué no le Sí, mandáis eso por interno para seguir? sí, por favor. se lo mando al tiro, de hecho. Ya. Sí. Eh, tam- También, antes de todo, Pues dijo, verde, eso te dijo. me voy a retirar. Llegó mi apoderado, así que es un gusto convivir con Ya, ustedes. muchas gracias. Espero, Igual. espero que les vaya todo bien en las presentaciones. Un gusto conocerlo igual. Bye. Nos vemos. Chao. Chao. Un gusto, qué bueno que Grande viniste. Chinchu, nos vemos. Chao, Que te vaya chao. bien. Muy bien. Bueno, cualquier otra